Cuando nosotros hablamos de parte de la erótica, pues para mí es un poco el proceso como si estuviéramos en un restaurante, en el que para poder comer y alimentarnos podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos ser simplemente con un proceso de una tapa, podemos hacerlo con un menú del día, podemos hacerlo pues con un plato que pueda ser combinado, una lección a la carta o un menú degustación. Esto es algo importante que podemos conseguir explicárselo de esta manera a los adolescentes para que no se queden una idea que el único tipo de relaciones sexuales que tienen que tener es un poco coitocentristas, ¿no? En la idea de repetición en el que beso, te acaricio y te la meto. Y estamos únicamente planteando desde el coito, pensando que el coito es finalista, y esto es un concepto que han aprendido de los adultos, incluso los adultos de sus propios congéneres, ¿no? De una o dos generaciones anteriores que han hecho exactamente lo mismo. El coito va a ser el único tipo de proceso de erótica que puede llegar a ser reproductivo si no se pone ningún tipo de proceso de control o de barrera, ya sea pues a través de un anticonceptivo que sea hormonal o un nuevo tipo de anticonceptivo de barrera como puede ser el preservativo, que va a ser lo que inicialmente nosotros le podamos recomendar a los adolescentes para evitar ese tipo de infecciones de transmisión genital, ¿vale? Pero cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de referencia, lo que queremos decir es que podría conseguir ser tan variado y tan variopinto como hacer en ese proceso. Y cuando les explico yo desde este punto de vista, que es la forma de comer, bueno, pues a lo mejor puedes conseguir alimentarte simplemente con tapas, y entonces a lo mejor pues un día puedes conseguir tener tú mismo que te pueda ser satisfactorio, a lo mejor simplemente unas caricias a nivel de tu cuerpo, o una masturbación, o bueno, pues a lo mejor puede ser suficiente con que haya tenido con mi pareja pues simplemente unos besos o unas caricias, o incluso simplemente un masaje o un abrazo, y que pueda ser sumamente satisfactorio y que no necesite más para ese día. Pero puede llegar a sucederme que a lo mejor a veces pueda necesitar pues que pueda tener más, ¿no? Entonces cuando nosotros nos alimentamos y vamos por ahí a un restaurante y pedimos el plato del día, pues sabemos que va a ser algo muy específico, ¿no? Entonces pues a lo mejor cuando está empezando ese proceso de adolescencia, pues sabemos que van a ser besos, que van a ser caricias, y que como mucho a lo mejor vamos a poder conseguir masturbarnos, ¿vale? Pero cuando empezamos a crecer o tenemos más seguridad en nosotros mismos, puede llevarse a cabo en el que a lo mejor en ese menú del día pues tengamos 2 primeros, 2 segundos y 2 postres, y pueda conseguir eligiendo, ¿no? Entonces pues a veces pueden ser pues que llevemos a besos y a caricias en la parte del cuello, del oído, y que eso sea como un primer entreplato, que luego podamos tener un masaje por todo el cuerpo o una caricia en el que podamos estar pues con los pechos o a nivel de testículo, o conseguir hacer una masturbación. Va a ser variopinto porque va a ser nosotros lo que elijamos, y que luego se pueda finalizar con una penetración o que sea la inversa. O sea, podría ser que a lo mejor el entremés, ¿no? La parte pudiera ser simplemente la penetración, y que luego pudiéramos conseguir disfrutar, y que la parte de orgasmo y máximo placer se pudiera dar en otra situación. No suele ser lo más habitual, sobre todo en cuerpos que no son pues que no están acostumbrados, sobre todo porque puede provocar cierto dolor, ¿no? En ese, disculpadme que se ha caído el micrófono, en ese tipo de proceso que va a poder conseguir tener esa persona en ese tipo de placer, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros intentamos hacer una penetración en alguien que no está excitado, sobre todo una chica, más es un adolescente, que no conseguimos tener todavía, pues a lo mejor control sobre nuestro cuerpo, no solimos controlar nuestra vagina, lo único que va a provocar es ese proceso de dolor, ¿vale? Entonces sí que es necesario que podamos ver todo el proceso variopinto de ese conocimiento de la carta, y que para eso primero tengamos que conocernos nosotros mismos y saber qué es lo que nos gusta para poder conseguir contar al otro. El aprendizaje, nadie ha aprendido en erótica, y esto puedes conseguir hablarlo pues con tus hijos sobre aquellas torpezas a lo mejor en el que tú no has sabido cómo hacerlo, o que a lo mejor si tienes algún hijo que sea ya adolescente y que pueda tener una idea, pues no lo sé, de 13, 14, 15 años, que puedas conseguir oír pues a lo mejor el podcast o incluso este vídeo, que puedas conseguir escucharlo de nuevo con ellos, porque podéis hacer un aprendizaje conjunto. De hecho, no asumas, igual que ellos asumen que lo saben todo, no asumas ni que ellos lo saben todo, sino que tienes que aprender ni que tú lo sabes todo. Es decir, no puedes entrar en una conversación de un adolescente en la que tú le digas, mira hijo, te voy a explicar, ¿no? O sea, no, sino el proceso de me imagino que como ya sabes,
todo esto lo tienes controlado. No obstante, me gustaría poder hablar contigo sobre la masturbación o sobre sexo oral, o si tienes las herramientas suficientes para saber cuándo vas a estar preparado para poder tener ese tipo de encuentros. Que no te lo hayan enseñado no significa que tú no te estés ocupando ahora para hacer ese aprendizaje, y que a lo mejor necesitas escucharlo, pues esta sesión vas a poder tenerla todo lo que quieras y que la puedas oír 1, 2, 3 o 20 veces, y que a lo mejor en ese tipo de procesos sea como variopinto. Y tenemos una gran variedad de combinaciones, es decir, que puede ser que a lo mejor un día pues estemos simplemente pues en un proceso de una ducha y una caricia y que termine en un masaje y que sea perfecto, o puede ser que consigamos simplemente pues besándonos y trabajando con los labios y con los besos durante una hora, que pueda darnos simplemente placer, o que a lo mejor pues hoy me toque masturbarte a ti, o que tú me veas masturbarme a mí y sea suficiente, o que nos masturbemos el uno al otro, o que podemos tener primero sexo oral yo a ti y luego al revés, o que puede ser al tiempo. Bueno, pueden ser tantísimas variedades como personas y posibilidades que podemos tener de alimentación. Entonces una ensalada, me imagino que habrás visto que pueden ser 250 serotipos distintos de ensaladas, depende de qué es lo que te guste, qué no te guste, y en la erótica vamos a poder hacer tantas combinaciones, no solo desde nuestro tipo de proceso, sino a lo mejor en el proceso o en la combinación que tiene la otra persona. Pero sí es importante que para poder conseguir saber todo este tipo de proceso, primero que nos podamos comunicar con ellos, luego que ellos puedan expresar cuáles pueden ser sus dudas y que nos las cuenten. Y es que es mejor que nos las cuenten a nosotros que se la cuenten a un extraño, porque si se lo cuentan a un extraño va a ser a un igual, que va a tener el mismo tipo de proceso de sus dudas y de sus comunicaciones tal y cual que nosotros hemos tenido. Y para eso a lo mejor lo que te aconsejo es que te agarres a la silla y que a lo mejor le digas: mira, cariño, pues yo puedo tener muchísimas dudas acerca sobre el sexo y la erótica, nadie me ha enseñado, estoy tratando de formarme para aprender, para poder estar, no solo un aprendizaje personal, sino poder estar contigo y poder, bueno, charlar del tipo de dudas, pero no obstante yo estoy aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es que si tenemos alguna duda y tú me la preguntas y yo no la sé, o yo pregunto a alguien en el que pueda conseguir estar más cualificado y me pueda conseguir explicar, o lo que vamos a hacer es que podemos buscarlo junto otra vez a través de las redes sociales y conseguir valorar cuál es lo que puede tener una información que sea cualificada y cuál no. Y es que al final, cuando nosotros estamos en un proceso de la erótica, vamos a tener multitud de errores, y es que vamos a aprender follando y fallando, es decir, no va a ser nada correcto. Cuando los chicos empiezan a tener la erótica, que luego veremos si están cualificados o no, y que es lo primero que van a tener como muchos errores a la hora de que la penetración se puede salir, puede ser dolorosa inicialmente si estamos precipitando tener un encuentro antes de lo que nosotros estamos preparados, van a conseguir que se salga, que a lo mejor el preservativo no se ajuste exactamente igual, el miedo a que si yo tengo muchísima inseguridad que se pierda. Bueno, todos vamos a cometer una serie de errores, y de hecho si vosotros os planteáis cuál fue la primera vez que os masturbasteis, posiblemente no tuvieseis ningún tipo de placer, o la primera vez que masturbasteis a vuestra pareja o a una pareja que tuvisteis en ese momento, pues notasteis torpeza, tanto ya si masturbasteis a un chico como a una chica, porque aunque tú seas chica y te hayas masturbado a ti, el conseguir masturbar a una chica no tiene que haber ningún tipo de proceso que sea similar. Os voy a dejar esta canción que me gustaría que escuchaseis, porque tiene una serie de reflexiones y consigáis trabajar la letra por y para vosotros juntos, ¿vale? Primero porque es una canción que han escuchado, creo que es bastante pegadiza y te viene a conseguir a desmitificar cosas en el que nosotros, bueno, pues que podemos tener relaciones sexuales estando con calcetines, que tenemos que aceptar nuestro cuerpo con nuestras estrías, con nuestro tipo de pecho, saber un poco qué es lo que significa en ese proceso de que las relaciones ya no son solo cuando luego veamos si están preparados o no, ya no se habla solo desde el enamoramiento, sino que se puede tener simplemente relaciones sexuales simplemente por placer y no por conseguir hacer una combinación. Y me parece que puede ser una idea y una herramienta para que escuches y vayas percibiendo un poco también lo que escuchan ellos, para que consigas estar un poquito en ese mismo proceso informado, ¿vale? Entonces, quiero que lo eches un vistazo. De hecho, como vas a ir teniendo tiempo, aunque yo te voy a dar material en el películas que creo que puedes conseguir ver con tus hijos o tú solo o tú sola para poder conseguir aprender, pero siempre haciendo una reflexión sobre ello, me parece que en las canciones esta puede ser una canción que puede ser pues útil, que es El gusto el mío de Arnal Griso, que tiene como 1 año y medio, ha sido de este verano.
¿de acuerdo? Así que nada, seguimos, plantéate para poder hacer los deberes y las tareas que te voy dando en los PDFs para que puedas conseguir ir escribiendo y aprendiendo tú mismo.